Hoy, en la geografía de Mendoza, huellas de nuestra identidad, la Mendoza como oasis al pie de los Andes no es más que el espejismo de un vasto territorio hecho de roca y arena. El 97% de la superficie provincial tiene forma de montaña y desierto, y esa geografía es la que separa el escaso 3% ganado por el hombre en los oasis productivos. Al analizar el relieve en la provincia de Mendoza, notamos que sus características generales obedecen a procesos muy largos. Pero el relieve solo, sin relación con el hombre, no tiene importancia desde el punto de vista geográfico. Por tanto, a estos largos procesos naturales hay que añadirles los procesos históricos para entender la construcción del espacio. De este modo observamos esquemáticamente cómo influyen los distintos elementos en la conformación del espacio provincial. La ubicación de Mendoza y su relación con el entorno posibilitan ciertas características climáticas, económicas, biológicas, etc. En cuanto al aspecto geomorfológico, aparecen al oeste las montañas, con algunos valles transitables, y luego va descendiendo hacia el este a través de piedemontes, hacia llanuras al norte y mesetas al sur. Según el clima, aparecen zonas que, debido a su aridez o bajas temperaturas, son inutilizables frente a otras con potencial de asentamiento humano. La hidrogeología e hidrografía determinan los espacios en los que hay disponibilidad de agua para aprovechamiento humano. Con respecto a los suelos, solo en reducidas extensiones tienen alto potencial para el asentamiento humano, mientras que la riqueza del subsuelo da posibilidades de actividades de forma más puntual. La flora y la fauna autóctonas también determinan potencialidades o limitaciones, ya que son importantes reguladores del equilibrio ecológico. El hombre interactúa permanentemente con estos elementos, pero a diferencia de los demás, tiene una clara intencionalidad en su accionar. Dicha intencionalidad está guiada por los objetivos que persigue y la capacidad para lograrlos depende de la toma del poder que permite ejecutar las decisiones. La elevada concentración, con un 97% de la población ubicada en el 3% de la superficie que comprenden los oasis, es el dato más importante que revela el esquema. Otro aspecto destacado es la importancia de las vías de comunicación que unen a los oasis entre sí y a estos con zonas fuera de la provincia, frente a grandes espacios débilmente ocupados y con escasas comunicaciones internas y muy baja relación con los oasis. Pero quizás lo más interesante del concepto de posición sea su faceta dinámica, lo que nos lleva a hacer referencia de la ocupación y organización del territorio por el hombre. Esta posición estratégica de Mendoza no contempla a la totalidad del territorio provincial, más que a esa pequeña proporción de territorio que conocemos con el nombre de oasis. El resto queda al margen de estos procesos de integración, y así como la posición de los oasis en este sistema los acerca cada vez más a ciudades y centros productivos que se encuentran a miles de kilómetros, aleja cada vez más a los oasis del resto de la provincia, instaurando nuevas distancias que se miden en términos económicos, sociales, tecnológicos y culturales, distancias que siempre pueden ser un poco más amplias. Si se analiza la distribución de la población mendocina, se verá cómo han influido las condiciones impuestas por el medio. Por ejemplo, el 97% de la población se concentra en el 3% del territorio, allí donde hay agua y donde los suelos permiten el desarrollo de las actividades. Estos datos estadísticos permiten comprender que la estructura social de la población está dominada por un pequeño grupo que concentra el poder económico y político. Luego, aparece un porcentaje decreciente de habitantes cuyas condiciones de vida oscilan desde las básicas hasta elevadas y que en la mayoría de los casos alcanzan a terminar sus estudios. Esto ocurre mientras que el cada vez mayor porcentaje de habitantes que viven por debajo de la línea de pobreza se ve condenado a ocupar los espacios marginales, excluido de los servicios básicos. El mínimo acceso al conocimiento, la información y recursos sellan toda posibilidad de grieta para salir de la exclusión. Esta estructura social se refleja en un espacio dual y fragmentado, donde opuestas realidades y paisajes conviven en un mismo tejido urbano. La ciudad de Mendoza reúne los caracteres de una ciudad-región, que contiene ciudades, pueblos, caseríos dispersos en las franjas urbanas y rurales, además de enclaves productivos del área marginal. El proceso de urbanización en la provincia es irreversible y alcanza valores superiores al 80%. Tal es así que en los departamentos nucleados en el Gran Mendoza encontramos 8 habitantes urbanos por cada uno rural, es decir que el 89% de la población habita escenografías de cemento. Para comprender el proceso de urbanización de la provincia es necesario atender algunas pautas básicas, como la centralización, el crecimiento acelerado y el crecimiento no planificado. En Mendoza existe una centralización funcional.
Claramente encontramos localizaciones industriales, administrativas, comerciales, entre otras tantas. Esta pauta de urbanización favorece con grandes privilegios a algunas ciudades y provoca determinismos para otras. El crecimiento acelerado es otra pauta que nos permite comprender la urbanización de la provincia y advertir que la población de las 3 ciudades más grandes de Mendoza se ha triplicado. Constituidos los 3 oasis provinciales con un hombre familiarizado en el dominio de la técnica, serán los factores demográficos, culturales, económicos y políticos quienes se conviertan en las guías del desarrollo por medio de procesos que responden a objetivos locales, nacionales y mundiales. Las antiguas tierras, ganadas a la actividad agrícola, serán luego escenarios de tensión, de dura lucha por el dominio del espacio. El crecimiento de los núcleos urbanos, que dependen del trabajo agrícola, irán pronto ganándole terreno a la agricultura. El 97% de la población de Mendoza se concentra en el 3% de la superficie. En el espacio restante se extiende el desierto, una zona poco poblada, con escasa organización espacial y muy poco conocida por los mendocinos. El desierto en Mendoza nos ha sido dado como el resultado de procesos en los cuales los diferentes elementos del sistema espacial han ido dándole forma a esta vasta extensión dominada por la aridez. 2 desiertos podríamos distinguir. Por un lado, el desierto de la montaña y por otro lado, el desierto de lo que llamamos comúnmente la travesía, que sería el geosistema de la llanura. El clima y las estaciones determinan las actividades turísticas, mineras y energéticas que el hombre realiza en las montañas. Esto ha requerido la necesidad de desarrollo de las comunicaciones y la infraestructura. Y como consecuencia, estos lugares se han convertido en verdaderos enclaves, sin comunicación interna y muy bien conectados con los oasis. Un rasgo común en estos territorios del desierto es la estacionalidad, que principalmente el clima impone a las actividades. El verano y el invierno serán las estaciones del turismo para los habitantes rurales de montaña, con largos recesos durante la primavera y el otoño. La llanura mendocina no es homogénea. La que se ubica en la zona norte es más seca, tiene médanos móviles y una ganadería casi exclusivamente caprina. La llanura sur es más húmeda, con médanos fijados por la vegetación, economía menos precaria, mejor infraestructura y ganadería mayor destinada al mercado nacional. En el norte de la provincia habita una rica historia que supo de importantes asentamientos aborígenes. La pesca, la cría de animales y las artesanías de totoras y juncos ocupaban los días de los nativos, pero el aprovechamiento de los ríos en las zonas altas han hecho que estas actividades sean casi imposibles y con ello ardua la supervivencia de estos habitantes, en primer lugar por la falta de recursos y en segundo lugar por la falta de identidad. Al negarles su condición de huarpes, se les niega el derecho a la tierra. A partir de las condiciones naturales del ambiente, el hombre dio origen a los grandes oasis y desde allí impulsó procesos que determinaron la evolución del territorio mendocino. El desierto de la planicie no tiene valoración positiva, se encuentra al margen de la economía provincial y sufre problemas como la desertización. La zona de montaña sí es valorada positivamente. Ha habido desarrollo económico en actividades vinculadas con las expectativas del hombre de los oasis.